yo lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es, en primer lugar, hacer un reconocimiento y un profundo agradecimiento a esa familia que menciona precisamente el arquitecto Nava, que después de darse cuenta de que habían buscado de muchas formas que se reivindicara la dignidad y los derechos de la víctima que conocieron, y al darse cuenta de que la respuesta institucional de la Arquidiócesis de San Luis fue: la información se envió a la Santa Sede, en cuanto tengamos nosotros alguna respuesta se las haremos llegar, y después de un tiempo esa respuesta llegó, de acuerdo con los términos que me dijeron, fue que ya había resuelto la Santa Sede y que lo que se pedía al arzobispado era que se le retirara al padre Córdoba de sus cargos y que se hiciera de una manera discreta para no hacer un escándalo. Esta respuesta obviamente indignó, molestó profundamente a esta familia y la hirió enormemente, y fue esa la razón por la cual decidieron buscarlo. Cuando me platican la historia y empiezo yo a tratar de enterarme del caso, descubro precisamente lo que aquí ya se ha mencionado, precisamente a través de las víctimas y no de reconstrucciones históricas de investigadores o de analistas. 30 años de un individuo que antes de ser sacerdote ya había cometido varios abusos, que salió de la escuela precisamente por eso, pero que entró al seminario, que se formó en el seminario de una manera particular, especial. Tenemos algo de información respecto a situaciones que se vivieron dentro también del seminario y que vamos a tratar de reconstruir en lo posible, y que después se dedicó a través de las instituciones e instancias que algunas de ellas formó a llevar a cabo una enorme cantidad de abusos de niños durante su trayectoria, que recibió nombramientos muy importantes en la diócesis como representante legal, representante de las relaciones Iglesia-Estado, que recibió nombramientos de membresías a instancias ciudadanas muy importantes también, pero que dentro de esta realidad de los nombramientos, al mismo tiempo, y tenemos la información y la vamos a hacer pública en su momento, ya se estaban dando una serie de denuncias al interior de la Arquidiócesis de San Luis en diferentes momentos, ante diferentes sacerdotes, ante el mismo obispo, don Luis Reyes, y luego ante el actual obispo, el Monseñor Cabrero. Es decir, al mismo tiempo que este señor gozaba de una enorme capacidad de movilidad, de nombramientos, de representaciones, de gestión, ya sabían lo que estaba pasando. Tenemos información incluso de cuando pasó por la parroquia del Paseo. Tenemos información de casos, varios casos de la parroquia del Paseo, donde sus familiares presentaron escritos suplicando justicia. Silencio, indiferencia. Lo que menciona el doctor Barba es tremendo, pero es verdad. El problema no es solamente un individuo con estas tendencias perversas, porque hay que reconocer, y lo queremos decir, yo lo he dicho muchas veces, individuos perversos los hay en todas partes, no son exclusivos de ninguna institución, organización, no estamos atacando por eso a la Iglesia Católica. Lo que estamos tratando de decir, y lo vamos a demostrar, es que este tipo de individuos que pueden suceder en cualquier lado, en familias, en escuelas, en barrios, ustedes lo saben muy bien, siempre han existido,
la forma en la que estos individuos han sido protegidos sistemáticamente por la institución, ese es el tema de fondo. Ya el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, como ustedes saben, hace muy poco, después de haber recibido el informe de la Santa Sede y de haberse confrontado con ella en una sesión en la que su servidor estuvo presente, después de analizar ese informe y muchos informes internacionales, incluyendo informes de países enteros como Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, y informes de organizaciones y de abogados, llegó a la conclusión de que la Santa Sede tenía un modelo sistemático de protección a los pederastas y de desprecio a las víctimas. Bueno, esta manera de señalar por parte del comité se cumple de forma impresionantemente dolorosa en San Luis Potosí con el caso del padre Córdoba, para que vean ustedes que no se trata de casos del pasado como estaban argumentando, son casos actuales. La Arquidiócesis de México se echó encima en contra de ese informe del comité, diciendo que eran puras acusaciones falsas, que no tenían nada que ver con la Iglesia Católica, que todo eran inventos de grupos que querían desprestigiar a la Iglesia, que jamás la Iglesia pedía el silencio y el secreto. Y como ustedes saben, en uno de los casos que se ha tenido conocimiento gracias a las investigaciones de la periodista San Juana, la Arquidiócesis le exigió reserva absoluta bajo juramento de que esa información era exclusiva de la Arquidiócesis de San Luis Potosí y que ésta resolvería una vez que tuviera indicaciones de la autoridad superior, es decir, la Santa Sede. ¿Qué significa esto en términos de derechos humanos? ¿Qué significa esto en términos de una legislación como la mexicana, de un país soberano como México, en donde una institución, en vez de colaborar con las autoridades correspondientes para que actúen, porque como decía el doctor Barba, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Detener a esta persona. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad y los derechos de posibles víctimas o de los que ya lo fueron y que pueden ser nuevamente victimizadas por esta persona. Lo primero es proteger a la sociedad, particularmente los niños, y en vez de hacer eso, enviaron la información a Roma. El arzobispo Cabrero reconoció al inicio de su administración que lo primero, o de las primeras cosas que atendió fueron los casos de los familiares que le habían reclamado y pedido justicia, y reconoció, fíjense ustedes, que este caso llevaba 10 años en análisis por parte de la Santa Sede para después determinar si era o no responsable. Hoy sabemos que la arquidiócesis misma le abrió un proceso judicial al padre en 2008 y lo exoneró de toda responsabilidad. ¿Saben cuál es el argumento que probablemente vayamos a encontrar? Pues que como son acusaciones verbales, entonces en ese sentido pues, no se puede encontrar un sustento a la afirmación de quien acusa. Entonces, exonerado en el 2008. ¿Qué sucedió después? Pues que vinieron más casos, más denuncias. Nosotros conocemos la última hasta ahora, 2011-2012, en donde nuevamente la arquidiócesis vuelve a enviar la información a Roma para preguntar qué procede. Y mientras, ¿qué sucede? Que el padre Córdoba sigue libre, sigue en sus cargos, sigue en sus representaciones y sigue cometiendo abusos en contra de niños inocentes. Este es el caso tremendo de San Luis Potosí, porque precisamente ante la indiferencia, la frialdad de la institución delante de estos niños,
hoy son señores, hoy son miembros, padres de familia, honorables, pero fueron niños ellos y siguen siendo niños, muchos de los que ha seguido abusando este señor. Frente a esa realidad, la institución maneja su lógica interna y además, quiero decir, que desprecia a la sociedad, que desprecia a las autoridades y que dice: hasta que me digan cómo quedó el asunto, entonces yo procederé y daré la información pertinente. Déjenme ver si así lo hacemos. Eso no se puede hacer. Eso va contra el derecho humano, eso va contra la legislación mexicana. Ustedes saben que el Código Penal Federal y los códigos locales, como la Ley de Instituciones Religiosas y de Asociaciones Religiosas de México, obligan a cualquier persona u organización que conozca de un posible delito a denunciarlo ante la autoridad correspondiente. Es una obligación. No lo han hecho. Lo mismo lamentamos en un momento que la Procuraduría haya salido diciendo: ni tengo denuncias, por lo mismo no hay delitos que perseguir. Y por otro lado, no voy a actuar porque es un asunto interno de la institución. Ese es un error. Afortunadamente ya se rectificó y eso nos parece muy importante. La autoridad correspondiente, el gobernador y el procurador, al gobernador le toca la garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos de San Luis. Ese es su papel fundamental. Él no puede esperar a que una institución le considere conveniente o no entregar una información. Si él se entera que el obispo escuchó denuncias, él inmediatamente tiene que ordenar que la Procuraduría abra un procedimiento. Y lo mismo, la Procuraduría no está para solicitar información, está para requerir la información conforme a derecho. Y en ese contexto les quiero decir, y es muy importante, ¿verdad?, que tienen que entregar la información de todo lo que tienen desde los 30 años que se habla, ¿verdad? Tienen que entregar información del proceso que le abrieron al padre Córdoba internamente para ver cómo manejaron ese procedimiento, con base en qué elementos lo declaran inocente y lo mantienen en su cargo y libremente. Y tienen que entregar toda la información, toda, y esa información que entregaron a la Santa Sede, y tienen que entregar los últimos casos que fueron presentados en contra del padre hace muy pocos años. Toda esa información tiene que ser entregada a la autoridad correspondiente. En ese sentido, y platicando precisamente con ciudadanos de San Luis, a los que quiero hacerles un reconocimiento y un agradecimiento por los niños de San Luis, que finalmente la sociedad se mueve y busca protegerlos, que es lo primero de la sociedad, cuidar a sus niños. Se tomó la decisión de que se apela a una instancia federal para presentar la denuncia formal. Y en ese sentido ya está presentada una... En este sentido, es quiero decir que abriéndose esta averiguación previa por una denuncia ya presentada, va a intervenir la autoridad federal. Yo hablé también ya personalmente con el presidente de la Comisión Nacional para la Protección de las Víctimas, que es una instancia federal que ya se formó, para que atienda este asunto y le dé seguimiento, porque hay que establecer todo un protocolo a partir de ahora con el caso de San Luis con respecto a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes o de cualquier otra persona que atente contra niños en este campo de la vida de ellos. Entonces, ya se abrió esa instancia. Queremos decirles que va a ser bajo absoluto secreto y reserva
y por eso invitamos a todas las personas que han sido afectadas en su integridad, en su vida o en lo que sea con respecto del caso del padre Córdoba, que sientan la confianza de que quien va a manejar esta información va a ser también una instancia federal. Pero le pido a la autoridad local, el Estado, al gobernador, que ya expresó que no cubre a nadie y que está dispuesto a que todo se realice conforme a derecho, lo cual me parece excelente declaración. Y la segunda, que el procurador actúe no solicitando información, requiriéndole a la arquidiócesis que entregue esa información. Y por último, quiero decirles algo que me parece muy grave también. La Santa Sede, que ha afirmado ya en 2 ocasiones frente al Comité de Naciones Unidas que no se mete en los asuntos internos de los países, que para nada tiene que ver con su jurisdicción en las autoridades locales de la Iglesia Católica, sino que cada una de ellas debe actuar de acuerdo con sus leyes locales. Esto es exactamente lo contrario a lo que está haciendo en este nuevo caso. Nosotros sabemos que siempre lo ha hecho, pero aquí está una comprobación histórica actual de que la Santa Sede abre procesos en paralelo para analizar los casos de pederastia clerical, los analiza a su interior, en su interior, y los revisa conforme a un proceso que realmente desconocemos en los hechos cómo se lleva a cabo, y luego determina la responsabilidad o no del inculpado. Una vez que hace eso, regresa el expediente a la arquidiócesis, en este caso la arquidiócesis de San Luis, y normalmente determina lo que les avisaron a esta familia. El sacerdote queda suspendido a divinis, es decir, se le retira de la posibilidad de ejercer su ministerio y el señor se va a su casa como cualquier ciudadano bajo secreto para no hacer un escándalo. Entonces esto es tremendo y en ese sentido la Santa Sede incurre en una responsabilidad muy grave con respecto a tantos daños de tantas víctimas en San Luis Potosí. Por eso mismo el caso de San Luis implica un individuo pederasta, hay otros, lo sabemos, un individuo pederasta protegido por una institución sistemáticamente y cuyo trabajo de esta institución fue informar a una autoridad externa a nuestro país de los casos. Y este señor mantuvo su libertad, sus cargos, sus representaciones y sus funciones. Esto es gravísimo y vamos a buscar trabajar en todas las dimensiones del caso para que esto, como lo dijo el arquitecto, no se vuelva a repetir nunca más, ni en San Luis, ni en México, ni en el mundo. Esto es lo que nos mueve. No hay resentimientos, no hay odios contra nadie. Hay el amor a los niños, hay la lucha por sus derechos en primer lugar y obviamente, claro que sí, la lucha por la verdad, por la justicia, por la libertad, por la paz en San Luis Potosí y en cualquier otro lado del mundo. Reconozco finalmente el trabajo de ustedes, ciudadanos, de lo que han hecho en este lugar, y quiero decirles que con esto se ha sentado un precedente. Esto debería ocurrir en todas partes de nuestro país. Muchas gracias por ustedes, por su trabajo.